Caminaba hacia la casa de mi hijo con una botella de vino en las manos, soñando con una cálida velada familiar, cuando mi abogado me llamó repentinamente. Señor, necesita ver esto de inmediato. Ahora no, le respondí cortante. Voy a cenar a casa de Diego. Espere. Esto le concierne específicamente a él, a su hijo. No creerá lo que está planeando. Me quedé helado. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. La botella de vino se sentía más pesada de lo habitual mientras subía por el camino de piedra hacia la casa de Diego. La zona norte de la ciudad se extendía a mi alrededor, con su paisaje desértico y los techos de teja roja, horneándose bajo el sol de la tarde. Yo mismo había horneado las galletas esa mañana, de avena y pasas, las favoritas de la infancia de Diego. Los pequeños gestos importaban cuando intentabas mantener la conexión con tu único hijo. Valeria abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Don Arturo, justo a tiempo. Su sonrisa era amplia, pero algo en ella me recordó a la mueca de un coyote que vi una vez acorralando a un conejo detrás de mi taller mecánico. No me lo perdería por nada, dije, entrando al lugar donde el aire acondicionado golpeaba como una bofetada fría. Diego salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Papá, qué bueno verte. Nos dimos la mano. ¿Cuándo habíamos dejado de abrazarnos? Él señaló hacia el comedor. El almuerzo está casi listo. La casa tenía esa cualidad de escenario, como una sala de exhibición de muebles. Todo combinaba. Nada parecía vivido. Dejé el vino y las galletas en la encimera de granito, y me acomodé en su sofá color crema, preocupándome inmediatamente por dejar marcas. «Te ves cansado», dijo Valeria, sentándose frente a mí. Sus ojos recorrían mi rostro con una intensidad que me erizaba la piel. «¿Estás durmiendo bien? ¿Descansando lo suficiente?» «Duermo bien. Es solo que a su edad, la salud se vuelve tan importante». Ella se inclinó hacia adelante. «¿Ha estado olvidando cosas últimamente?» La miré fijamente. «¿Olvidando cosas?» «Valeria quiere decir que nos preocupamos por ti», intervino Diego rápidamente. «Viviendo solo, manejando esos talleres tú solo. He dirigido talleres Wilson durante 30 años. Exactamente». Diego se sentó junto a Valeria y sus rodillas se tocaron, pasando una señal silenciosa entre ellos. «Es mucho tiempo para cargar con todo tú solo. ¿No crees que es hora de traer a alguien más? ¿Compartir la carga?» Lo observé con cuidado. Mi hijo nunca había mostrado interés en el negocio antes. Él se había dedicado a los bienes raíces. Había hecho su propio camino. «¿Qué estás preguntando realmente, Diego?» «Solo estoy preocupado, papá». Su lengua recorrió sus labios rápidamente. «¿Y si pasara algo? ¿Alguien más sabe cómo acceder a tus cuentas? Las cajas de seguridad. ¿Has actualizado tu testamento recientemente?» Las preguntas llegaban demasiado rápido, demasiado específicas. La mano de Valeria apretó el brazo de Diego. Otra señal. Habían ensayado esto. «Me las arreglo bien», dije lentamente. «Claro que sí». La voz de Valeria se había vuelto aguda. «Pero Diego tiene razón. Las familias deben cuidarse mutuamente». El almuerzo fue salmón y espárragos. Apenas lo probé. Cada vez que levantaba la vista, Diego me estaba observando. Cuando me disculpé para usar el baño, escuché susurros urgentes desde el comedor. Al regresar, capté la mirada de Diego siguiendo cada uno de mis pasos, midiendo algo que no podía nombrar. «¿Más vino?», ofreció Valeria, sirviendo antes de que yo respondiera. Logré pasar el postre, una cosa elaborada de chocolate, y me levanté para irme. Esto fue agradable. Deberíamos repetirlo. «No vas a conducir solo a casa, ¿verdad?». La pregunta de Valeria sonó como una acusación. «Quizás Diego debería seguirte, solo para estar seguros. He conducido durante 45 años. Por supuesto». Diego me acompañó a la puerta. «Llama cuando llegues a casa, para que sepamos que llegaste bien». Asentí, desesperado de repente por irme. Al alcanzar mis llaves en la mesa lateral, mi mano rozó algo que se deslizó del cojín del sofá hacia el bolsillo de mi chaqueta. No me di cuenta de qué era hasta que ya estaba en mi camioneta. Puerta cerrada, motor en marcha. El teléfono de Valeria. Elegante y plateado. La pantalla iluminándose en mi palma. Debería haber vuelto a entrar inmediatamente. En cambio, me quedé allí sentado, mirando la notificación que acababa de aparecer. El doctor Morales confirmó la cita para la evaluación. «Presentación de documentos la próxima semana»,
según lo discutido. Mis manos se aferraron al volante. Las implicaciones se estrellaron sobre mí como una ola, ahogando todo lo demás. Evaluación. Presentación de documentos. Discutido. Miré hacia la casa. A través de la ventana delantera, podía ver a Diego y Valeria en la sala, parados muy cerca, hablando intensamente. Puse la marcha y me alejé lentamente, observándolos por el espejo retrovisor. Ninguno miró hacia la calle. Aún no se habían dado cuenta. El teléfono pesaba en el asiento del copiloto mientras conducía a casa a través del tráfico de la ciudad. Mi mente, ya corriendo a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. Algo estaba muy mal. Y fuera lo que fuera, había sido planeado cuidadosamente, discutido con médicos y abogados, programado para la próxima semana. Mi propio hijo. La realidad cayó sobre mí como un sudario mientras giraba hacia mi calle. La pantalla del teléfono estaba oscura ahora, pero su presencia gritaba peligro con cada segundo de silencio. No dormí. No pude. El teléfono de Valeria estaba en mi mesita de noche como un arma cargada mientras yacía allí mirando las rotaciones perezosas de mi ventilador de techo. En algún momento alrededor de la medianoche, dejé de fingir y lo tomé. La pantalla de contraseña se burlaba de mí. Probé las combinaciones obvias. Cumpleaños, aniversarios, y en el sexto intento, tuve suerte. Su fecha de boda. Los mensajes se abrieron como una puerta a otro mundo. Conversaciones con alguien llamado licenciado Roberto Herrera. Otro hilo con la coordinadora de la oficina del doctor Morales. Todo, absolutamente todo, explicado en la taquigrafía casual de los mensajes de texto que hizo que mi sangre se helara. Procedimientos de evaluación de competencia en un mensaje. Papeles de tutela listos en otro. Un hilo de hace 3 semanas. Una vez que establezcamos la incompetencia, el control financiero total se transfiere dentro de 30 días. 3 semanas. Habían estado planeando esto durante al menos 3 semanas. Mi café se enfrió en la mesa de la cocina mientras el amanecer rompía a través de mi ventana. Había leído todo 2 veces. Los mensajes se remontaban a meses atrás. No semanas. Meses. Discusiones de estrategia. Ajustes de cronograma. Valeria presionando para moverse más rápido. Diego instando paciencia. A las 7 de la mañana, saqué mi propio teléfono y comencé a fotografiar. Cada pantalla, cada conversación, cada fecha y hora. Mi mano se mantuvo firme. 30 años dirigiendo un negocio te enseñan a documentar todo. Para las 9:30, estaba de vuelta en mi camioneta con el teléfono de Valeria, conduciendo a través de la ciudad hacia su casa. Diego estaría en el trabajo. Le devolvería el teléfono a Valeria. Observaría su rostro. Vería si revelaba algo. Su calle estaba tranquila, adormecida con la quietud de media mañana. Me estacioné en la acera y caminé por el sendero de piedra, con el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. El día ya se estaba calentando, prometiendo otro calor sofocante. Entonces escuché la voz de Diego. A través de la ventana de la sala, parcialmente abierta para atrapar la brisa, sus palabras llegaron claras y afiladas. El abogado dijo que una vez que papá firme el formulario de consentimiento médico en la cena, podemos acelerar la audiencia de competencia. El informe del doctor Morales ya está escrito. Me congelé en el camino, mi cuerpo presionado contra la pared exterior junto a la ventana. Valeria respondió, con voz ansiosa y brillante. ¿Y la evaluación? ¿Estuvo de acuerdo con eso? Él no sabe que está aceptando nada. Diego se rió. Realmente se rió. Está enterrado en los papeles del fideicomiso familiar que llevaré a la cena. El viejo ni siquiera lo leerá con cuidado. ¿Y entonces? La emoción de Valeria era palpable. Entonces el doctor Morales lo evalúa usando el formulario de consentimiento que papá firmó sin saberlo. A Morales ya se le pagó para encontrarlo incompetente. La audiencia ocurre rápido. Tal vez 2 semanas. El juez firma la orden de tutela. Y todo se me transfiere como su guardián. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos acceder al dinero? El abogado dijo que una vez que tenga la tutela, controlo todo de inmediato. El negocio, las propiedades, todas las cuentas. Tendremos que mantenerlo en algún lugar. Probablemente en ese centro de cuidados en la ciudad vecina. Pero eso es barato comparado con lo que estamos obteniendo. Dejé de respirar. Mi hijo estaba discutiendo almacenarme como un mueble no deseado mientras robaba todo lo que yo había construido. ¿Cuándo es la cena?, preguntó Valeria. Lo llamaré esta noche.
Haz que suene como una reconciliación. Está desesperado por una conexión familiar. Será fácil. ¿Cuánto vale todo? Diego hizo una pausa. El abogado estima entre 3 y 4 millones en total. Solo los talleres valen 2 millones. Y las propiedades en la zona exclusiva se han revalorizado como locas. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que mis dientes podrían romperse. 4 millones de dólares. Lo habían calculado. Estimado mi valor como ganado en una subasta. Me obligué a moverme, caminando hacia atrás lentamente, vigilando la ventana. Ninguno de los dos apareció. Llegué a mi camioneta. Subí y me alejé con las manos temblando sobre el volante. El resto del día desapareció en una niebla. Me senté en la oficina de mi casa. El teléfono de Valeria a un lado de mi escritorio. Mi propio teléfono al otro. Las capturas de pantalla mostradas en la pantalla de mi computadora. Evidencia. Cronología. Nombres. Cuando Diego llamó esa tarde, yo estaba listo. «Papá, soy Diego». Su voz era cálida, preocupada, completamente falsa. «Escucha, me siento terrible por lo de ayer. Valeria y yo hablamos, y queremos arreglar las cosas. ¿Qué tal una cena aquí el próximo martes? Solo la familia. Una conversación real». Dejé que 3 segundos de silencio se extendieran entre nosotros mientras miraba la captura de pantalla que mostraba su conspiración. «Eso suena bien, hijo. Me gustaría eso». «¿De verdad? Eso es genial». Sonaba aliviado, probablemente pensando que yo todavía era el viejo ingenuo que él esperaba. «¿Qué tal a las 7 en punto? ¿A qué hora debería llegar?» Mantuve mi voz neutral, vacía. «A las 7 es perfecto. Y papá, estoy realmente contento de que hagamos esto». «Yo también». Terminé la llamada y me senté en la oscuridad de mi oficina, el brillo de la pantalla de mi computadora iluminando la evidencia de la traición de mi hijo. Él pensó que estaba poniendo una trampa para mí. Pensó que entraría ciego y firmaría mi vida mientras él miraba y sonreía. Pero yo había visto la trampa. Conocía el cebo. Entendía el mecanismo. Y ahora, sentado solo en mi casa con la prueba de su conspiración ardiendo en mi pantalla, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio se sintió frío y clarificador. La guerra había comenzado. Solo necesitaba pelearla, más inteligentemente de lo que ellos esperaban. El martes estaba a 6 días de distancia. 6 días para planear. 6 días para prepararme. 6 días para mostrarle a mi hijo que subestimar a su padre era el peor error que jamás cometería. El sol de la mañana cortaba a través de la ventana de mi cocina mientras marcaba el número de la oficina del licenciado Ricardo. Mi mano estaba firme ahora. Todo el impacto quemado en algo más frío y duro. Bufete de abogados y asociados. La voz de la recepcionista era nítida y profesional. «Habla don Arturo. Necesito ver al licenciado Ricardo hoy. Es urgente». Una pausa. «Señor Arturo, la agenda del licenciado está completamente. Dígale que se trata de un miembro de la familia tratando de robar mi negocio. Dígale que tengo pruebas». 15 minutos después, el licenciado Ricardo me devolvió la llamada personalmente. «Don Arturo, ¿qué está pasando? Necesito verlo esta tarde. No puedo explicarlo por teléfono. Despejaré mi agenda. Venga a las 2. Pasé la mañana imprimiendo capturas de pantalla, organizándolas en una carpeta, preparándome como solía hacerlo antes de negociaciones importantes con proveedores. «Trátalo como un negocio», me dije a mí mismo. «Elimina la emoción». La oficina del licenciado ocupaba el piso 14 de un rascacielos en el centro. Había estado allí docenas de veces en los últimos 15 años. Revisiones de contratos, adquisiciones de propiedades, constituciones de empresas. El licenciado Ricardo siempre había sido firme, minucioso, exactamente lo que querías en un abogado. Se puso de pie cuando entré, la preocupación arrugando su frente. «Don Arturo, ¿se ve enojado?» Puse la carpeta en su escritorio de caoba. «Eso es preciso». Esparcí las capturas de pantalla sobre su escritorio metódicamente, señalando mensajes específicos. El abogado se inclinó hacia adelante, sus anteojos deslizándose por su nariz mientras leía. Su expresión cambió de curiosidad a alarma, y luego a algo cercano al horror. «¿Cuándo descubrió esto?», preguntó en voz baja. «Hace 3 días». Recogió varias capturas de pantalla, leyendo con más cuidado. «Don Arturo, esto es serio. Si presentan una petición de tutela y curatela antes de que usted proteja sus activos,
El tribunal podría designar un tutor temporal. Podría perder el acceso a sus propias cuentas bancarias mientras esto se resuelve. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en estos mensajes, el licenciado se desplazó por las imágenes en su computadora donde se las había enviado por correo electrónico. Días. Tal vez una semana. Mencionaron presentar la solicitud la próxima semana. Eso fue hace 2 días. Necesitamos movernos ahora. Agarró su teléfono, presionando el botón del intercomunicador. Janet, despeja mi tarde. Prepara documentos de fideicomiso de emergencia y cancela todo mañana por la mañana. El abogado buscó los estatutos estatales en su computadora, guiándome a través del escenario de pesadilla. Una vez que comienzan los procedimientos de incompetencia, los activos se congelan pendientes de evaluación. Examinadores designados por el tribunal. Evaluaciones psicológicas. Un limbo legal que podría extenderse por meses. Vamos a crear un fideicomiso en vida irrevocable, explicó. Transferir todo. Los talleres mecánicos. Su casa. Las cuentas de inversión. Al fideicomiso. Usted será el fiduciario principal, pero aquí está la clave. Nombraremos a un fiduciario profesional independiente como fiduciario sucesor, no a un miembro de la familia. Alguien que no pueda ser manipulado. Durante los siguientes 3 días, viví en la oficina del licenciado Ricardo. Redactamos documentos, revisamos cláusulas, construimos lo que él llamó una protección de fortaleza. Transferí la propiedad de Talleres Wilson. Las 3 ubicaciones. Al fideicomiso familiar Wilson. Mi casa en el norte. Mi cartera de inversiones. Todo. El documento del fideicomiso excluye específicamente a los miembros de la familia de las posiciones de fiduciario, explicó el abogado mientras yo revisaba el borrador final. Incluso si obtienen una orden judicial, los activos están en manos del fideicomiso, no de usted personalmente. Tendrían que probar que el fideicomiso mismo era inválido. ¿Pueden hacer eso? No fácilmente. No cuando hemos documentado todo correctamente. También programé exámenes médicos. Si Diego iba a afirmar que yo era incompetente, necesitaba pruebas de lo contrario. En el centro médico estatal, me sometí a una batería de pruebas. Una neuróloga llamada doctora Sara Serrano me hizo recitar secuencias numéricas al revés, dibujar esferas de reloj, responder acertijos lógicos, caminar de talón a punta por un pasillo. Señor Arturo, sus pruebas de función cognitiva lo sitúan en el rango superior para su grupo de edad, dijo revisando los resultados. Su memoria, función ejecutiva y habilidades de razonamiento son excelentes. No hay absolutamente ninguna indicación de ningún deterioro. Programé un segundo examen en el Instituto de Salud del Desierto. 2 días después, mismos resultados, misma confirmación. Recogí los informes escritos como munición. Al 4.º día, me reuní con Catalina Palma en servicios fiduciarios de la ciudad. De cabello gris, profesionalmente distante, revisó el alcance de los activos que caerían bajo su supervisión, si yo quedara verdaderamente incapacitado. Usted entiende que soy independiente, dijo ella. Tengo un deber fiduciario hacia usted, no hacia los miembros de su familia. Si alguien intenta manipular el fideicomiso para su beneficio, estoy legalmente obligada a resistir. Eso es exactamente lo que necesito. Al anochecer, me senté en la oficina de mi casa revisando los documentos completados, acuerdos de fideicomiso, informes médicos, capturas de pantalla originales. Creé una carpeta segura en mi computadora etiquetada Defensa, subiendo copias escaneadas de todo. Mi dedo se detuvo sobre el ratón mientras miraba el nombre de Diego en el hilo de mensajes. El dolor todavía estaba allí, agudo y profundo. Pero algo más estaba creciendo junto a él. Algo más frío. Licenciado, esto protege mis activos, había dicho durante la firma. Pero ¿qué hay de la justicia? ¿Qué hay de asegurarse de que no intenten esto con el padre de alguien más? El abogado había hecho una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. En este momento, estamos construyendo su defensa. ¿Qué viene después? Esa es su decisión. Cerré la carpeta y me recosté en mi silla. La defensa era sólida. Mis activos estaban protegidos. Diego podría presentar su petición y colapsaría contra la fortaleza que habíamos construido. Pero, ¿era eso suficiente? La pregunta se asentó en mi pecho como una piedra mientras la oscuridad caía fuera de mi ventana, y me di cuenta con absoluta claridad de que la protección ya no era suficiente. Quería consecuencias.
6 días después, estaba en mi habitación, ajustándome el cuello de la camisa en el espejo. La cena de reconciliación estaba programada para las 6:30, y había estado practicando mi expresión toda la tarde. Optimismo cauteloso mezclado con la esperanza desesperada de un abuelo por la curación familiar. Sonó mi teléfono. El nombre del licenciado Ricardo apareció en la pantalla. Casi rechacé la llamada. El momento era terrible. Necesitaba irme en 10 minutos. Pero algo en la rápida sucesión de timbres me hizo contestar. Licenciado, en realidad estoy saliendo para. Señor, necesita ver esto. Su voz era tensa, urgente de una manera que nunca había escuchado antes. Tengo un compromiso familiar. ¿Puede esto esperar hasta? Espere. Esto es precisamente sobre él. Me congelé, con una mano en las llaves de mi auto. ¿Sobre quién? Su hijo. Revise su correo electrónico. Estoy enviando algo ahora. Me senté en la cama mientras mi teléfono sonaba con la notificación. El archivo adjunto se cargó lentamente. Un PDF con el membrete oficial de la Corte. Mis ojos recorrieron el título. En el asunto de la tutela y curatela de don Arturo Wilson, la habitación se inclinó. ¿Don Arturo está ahí? Lo estoy leyendo. Diego había presentado una petición ante el Tribunal Superior del Condado. Esta mañana, mientras yo había estado eligiendo qué camisa ponerme para nuestra cena de reconciliación, mi hijo había estado enviando documentos a un juez alegando que yo sufría de demencia avanzada y no podía administrar mis asuntos financieros. La petición era minuciosa, detallada, devastadora si fuera cierta. Supuestos incidentes de confusión en mis talleres mecánicos. Conversaciones que supuestamente no podía seguir. Citas que había perdido. Empleados que no había logrado reconocer. Todo ficción. Mala gestión financiera reportada. Facturas impagas. Cheques sin fondos. Retiros sospechosos. Fabricación completa. Mis talleres prosperaban. No había girado un cheque sin fondos en 30 años. Luego llegué a la evaluación psicológica del doctor Timoteo Morales, con fecha de hace 2 semanas. El paciente presenta un deterioro cognitivo significativo consistente con demencia moderada a severa. Morales había escrito deterioro de la memoria, desorientación, incapacidad para gestionar asuntos financieros complejos. Recomendación. Intervención protectora inmediata, incluyendo tutela para prevenir la explotación financiera o autolesiones. Nunca había conocido al doctor Morales. Nunca había sido evaluado por él. Nunca había escuchado su nombre, hasta que lo vi en los mensajes de texto de Valeria. Don Arturo, mire la página 12, dijo el abogado. Me desplacé hacia abajo. Allí estaba mi firma en un formulario de consentimiento para evaluación psiquiátrica con fecha de hace 3 semanas. La caligrafía era parecida, muy parecida. Pero el ángulo de la letra A, en Arturo, estaba mal. La presión en la pluma era demasiado ligera. Nunca firmé esto, dije en voz baja. Lo sé. Eso es falsificación. Eso es un crimen. Mis manos ya no temblaban. Estaban perfectamente quietas, lo cual era de alguna manera peor. Diego presentó una petición de tutela ante el Tribunal Superior esta mañana, continuó el abogado. Está pidiendo una curatela temporal de emergencia sobre sus activos y su persona. La audiencia está programada para la próxima semana. Pero se supone que debo cenar con él esta noche. Mi voz sonaba hueca. Dijo que quería disculparse, arreglar las cosas. Esa cena era parte del plan. Mire la página 12 de la petición. Él afirma que usted ha sido receptivo a la asistencia familiar y está dispuesto a firmar los documentos necesarios. Iba a obtener más firmas esta noche para fortalecer su caso. Caminé hacia mi oficina, abriendo el documento en mi computadora para una vista más amplia. Leí cada página cuidadosamente, catalogando las mentiras. Luego recuperé mis informes médicos del cajón del escritorio, los exámenes que el licenciado Ricardo había insistido en hacer, y los coloqué junto al teclado. La evaluación fabricada del doctor Morales era supuestamente de hace 2 semanas. Mis exámenes reales en el centro médico y el Instituto de Salud, realizados después de que descubrí el complot, mostraban una función cognitiva perfecta. Las fechas contaban la historia. Diego le había pagado a Morales para que escribiera una evaluación fraudulenta. Luego había falsificado mi firma en un formulario de consentimiento, para que pareciera legítimo. Todo mientras planeaba la cena donde conseguiría que firmara más documentos, probablemente disfrazados como papeles del fideicomiso familiar,
o poderes médicos. Tomé mi teléfono y llamé a Diego. «Papá, ¿estás en camino?» Su voz era cálida, ansiosa, falsa. Hice que mi voz sonara débil, apologética. «Diego, lo siento mucho. Me he enfermado de algo. Se siente como si algo me hubiera caído mal en la comida. No creo que pueda ir esta noche». Una pausa. Solo una fracción demasiado larga. «¿Algo te cayó mal?» «Eso es desafortunado. ¿Estás seguro de que no deberías ir al hospital? Podría ir y ayudarte con...» «No, no». Inyecté un temblor en mi voz. «Solo necesito descansar. Reprogramaremos pronto». «Correcto. Seguro». Estuvo de acuerdo demasiado rápido. La frustración se filtraba a través de su cuidadosa preocupación. «Descansa un poco, papá». Terminé la llamada y fotografié la firma falsificada con mi teléfono, enviándola por mensaje de texto al licenciado con un solo mensaje. «Nunca firmé esto. Nos reunimos mañana por la mañana. A primera hora». Luego caminé hacia la ventana de mi sala. El paisaje desértico se extendía más allá de mi patio trasero. Siluetas de cactus y montañas púrpuras en la luz agonizante. Todavía estaba vestido para la cena, a la que no asistiría. Camisa abotonada. Pantalones planchados. El reloj que Diego me había dado para mi 60º cumpleaños. Había planeado todo. La cena de reconciliación estaba destinada a ser el momento en que yo firmara mi autonomía, completamente inconsciente de que la petición judicial real ya estaba presentada. Probablemente había preparado documentos que parecían acuerdos de fideicomiso familiar, pero que en realidad eran formularios de consentimiento adicionales, liberaciones médicas, concesiones de poder notarial. Los habría firmado mientras él sonreía, y Valeria servía vino, y hablaban de sanación y familia, y avanzar juntos, y luego, la próxima semana en la audiencia, Diego presentaría todas esas firmas al juez como prueba de que yo estaba de acuerdo y cooperaba con el plan de tutela. «Querías dejarme indefenso», le dije a mi reflejo en la ventana que se oscurecía. «Veamos cómo resulta eso». La guerra tenía nuevas reglas ahora. Diego había falsificado mi firma, presentado documentos falsos ante el tribunal, pagado a un psicólogo para fabricar una evaluación médica. Esto ya no era disfunción familiar. Esto era fraude criminal. Y tenía toda la intención de mostrarle a mi hijo exactamente qué sucedía cuando subestimabas a un hombre que había construido 3 negocios exitosos desde cero. 2 días después de cancelar la cena, necesitaba aclarar mi mente. La firma falsificada seguía apareciendo en mi mente. Ese ángulo falso. La presión incorrecta. Agarré mis palos de golf y conduje al centro para personas mayores Pinos del Desierto, donde ocasionalmente había jugado durante el último año. El campo era más fácil que mi club de campo habitual, y nadie allí hacía preguntas sobre negocios. El sol de la mañana ya era feroz cuando llegué al green de práctica. Coloqué las pelotas mecánicamente, tratando de concentrarme en mi postura, pero mi putt era terrible. Cada vez que alineaba un tiro, veía esa petición en su lugar. Página tras página de mentiras sobre mi competencia mental. Su agarre es demasiado fuerte. Miré hacia arriba. Una mujer de unos 60 y pocos años estaba parada a unos metros de distancia, con una insignia de voluntaria que decía Elena Torres. Tenía ojos amables y cabello plateado recogido en una cola de caballo práctica. La tensión en sus manos viaja por sus brazos, continuó, demostrando una postura adecuada. Intenté aflojar los dedos, dejando que el palo descanse naturalmente. Intenté otro putt. La pelota se desvió mucho. «No se trata realmente del golf, ¿verdad?». Su voz era suave, profesional, como si hubiera pasado años leyendo la angustia de las personas. Algo en su actitud hizo que bajara la guardia. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez fue el hecho de que era una extraña que no conocía a Diego. No conocía mi negocio. No tenía ningún interés en mi vida. En 20 minutos, nos habíamos movido a una mesa de patio con sombra, y yo estaba explicando todo. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. A una amiga mía, Margarita, su sobrino intentó algo similar hace 5 años. Dijo, presentó documentos alegando que no podía administrar sus finanzas. Lo que la salvó fue la evidencia. Registros diarios, declaraciones de testigos, pruebas de que estaba viviendo una vida normal y competente. Tengo evaluaciones médicas, dije. Certificado de buena salud de 2 médicos. Eso es excelente. Pero también necesita mostrar competencia diaria.
¿Está documentando sus decisiones comerciales? ¿Manteniendo registros de sus actividades? El tribunal quiere ver capacidad continua, no solo una instantánea. Sacó un pequeño cuaderno de su chaleco de voluntaria y comenzó a escribir. No sobre mi historia, sino acciones prácticas, registros de actividad diaria, declaraciones de testigos de colegas, fotografías participando en tareas complejas. Su antigua formación como enfermera se notaba en su enfoque metódico. Coordiné la atención al paciente durante 30 años, explicó. He visto evaluaciones de competencia ir en ambas direcciones. Las que tienen éxito para el paciente siempre tienen documentación. Sonó mi teléfono. Marcos Chen, mi proveedor de repuestos. Don Arturo. Solo reportándome. ¿Todo bien con el negocio? Alguien llamó preguntando sobre nuestra relación. Dijo que estaban preocupados por problemas de facturación. Sentí hielo formarse en mi pecho. ¿Qué problemas de facturación? Eso es lo que dije, no hay ninguno. Nunca ha fallado un pago. Solo pensé que era extraño. Le agradecí y colgué. Elena observó cómo cambiaba mi expresión. 15 minutos después, mi contador llamó. Recibí una consulta extraña de su nuera. Estaba preguntando sobre su gestión financiera. Si había notado alguna confusión en sus instrucciones últimamente. La tercera llamada vino de Paco Rodríguez, mi jefe de mecánicos durante 12 años. Jefe, recibí una llamada rara de Diego hoy. Paco sonaba incómodo. Estaba preguntando si ha estado olvidando cosas en el taller, tomando decisiones extrañas. Le dije que está más agudo que nunca, pero pensé que debería saberlo. ¿Qué preguntó exactamente? Si ha estado confundido con las órdenes, perdiendo citas, ese tipo de cosas. Lo corté rápido, pero... Don Arturo, ¿qué está pasando? Terminé la llamada y miré mi teléfono. 3 llamadas en una hora. 3 de mis relaciones comerciales clave. Todas a pocos días de haber cancelado esa cena. Están envenenando el pozo, dije en voz baja, llamando a mis contactos comerciales, plantando dudas. La expresión de Elena se endureció con reconocimiento. Entonces necesita documentar todo, cada llamada, cada conversación, y necesita comunicarse con esos contactos usted mismo antes de que los rumores echen raíces. Arrancó una página de su cuaderno y escribió su número de teléfono. Llámeme si necesita alguien con quien hablar que entienda estas situaciones. Lo que está enfrentando no es solo legal, es guerra psicológica. Me puse de pie guardando su número. Gracias, por escuchar, por el consejo. No deje que lo aíslen, dijo. Así es como funcionan estas cosas. Lo cortan de su sistema de apoyo. Hacen que todos duden de usted. Manténgase conectado. Manténgase visible. Siga viviendo su vida de manera competente y pública. Conduciendo a casa, hice una lista mental de cada relación comercial a la que Diego y Valeria podrían apuntar. Mi banquero. Mi agente de seguros. La compañía de arrendamiento para las ubicaciones de mis talleres. Cualquiera que pudiera testificar sobre mi capacidad o falta de ella, si esto llegaba a juicio. No solo me estaban atacando en la corte, estaban atacando mi reputación, mi credibilidad. La base de confianza que había pasado 30 años construyendo en la comunidad empresarial de la ciudad. Entré en mi camino de entrada y me senté en la camioneta, teléfono en mano. Las palabras de Elena resonaron. Guerra psicológica. Bien, si querían guerra en múltiples frentes, pelearía en múltiples frentes. Pero primero, necesitaba entender qué los hacía tan desesperados. La gente no falsificaba firmas y destruía sus relaciones con su padre sin una motivación seria. Necesitaba saber de qué estaban huyendo realmente Diego y Valeria. A la mañana siguiente, me senté frente al licenciado Ricardo mientras presentaba a un hombre llamado Martín Reyes, 40 y pocos años, traje elegante, llevando un portafolio que parecía muy usado. Martín me ha ayudado con investigaciones corporativas, explicó el abogado. Verificaciones de antecedentes. Diligencia de vida financiera. Es minucioso y discreto. Autoricé una verificación completa de antecedentes financieros sobre Diego y Valeria. Lo que fuera que los impulsara a cometer fraude, necesitaba entenderlo. Busque deudas, le dije a Martín. Busque presión. Averigüe por qué necesitan mi dinero tan desesperadamente. 3 días después, Martín regresó con una carpeta gruesa. La leí en la oficina del abogado, usando un resaltador amarillo para marcar cifras clave. Diego había acumulado $180,000 en deudas de póker en línea, múltiples plataformas de juego,
muchas operando en áreas legales grises. Las pérdidas se remontaban a 18 meses atrás, acelerándose en los últimos meses. Valeria había pedido prestados $90,000 contra una antigua propiedad en una zona cercana, una casa que habían poseído antes de comprar su lugar actual. La solicitud de préstamo alegaba mejoras en el hogar, pero el dinero había desaparecido en su cuenta conjunta en semanas. Su hijo tiene un grave problema con el juego, dijo Martín, señalando una sección específica. Estas no son apuestas casuales. Está muy involucrado con algunas plataformas extranjeras que no toman amablemente la falta de pago. La mayor preocupación es este procesador extranjero. Se sabe que venden deudas a agencias de cobro que operan de formas legalmente cuestionables. Estudié los números, así que si alguien comprara esta deuda, tendría influencia sobre Diego, influencia significativa. Especialmente si el comprador pudiera amenazar con exponer la actividad de juego o reclamar la deuda inmediatamente. Fotografié páginas específicas con mi teléfono y se las envié por mensaje de texto al licenciado. ¿Podemos comprar esta deuda? El abogado levantó la vista de su computadora. Potencialmente. Estos grupos extranjeros a menudo venden deuda en problemas con descuento. Prefieren obtener algo que nada. Hágalo realidad. Anónimamente. Durante los siguientes 2 días, el licenciado negoció a través de intermediarios legales que nunca conocería. Mientras tanto, traté de mantener la normalidad. Dirigí mis talleres. Revisé el inventario. Me reuní con clientes. Y me reuní con Elena para tomar café. Ella había sugerido un café tranquilo en la parte vieja de la ciudad, lejos de mis lugares habituales. Hablamos de cosas no relacionadas con batallas legales. Películas clásicas. Rutas de senderismo en el desierto. Su trabajo voluntario con pacientes de terapia cognitiva. Cuando se rió de mis observaciones secas sobre clientes difíciles, algo tenso en mi pecho se aflojó ligeramente. Se ve más ligero hoy, dijo, tocando mi antebrazo. Menos cargado. Estoy tomando acción en lugar de solo reaccionar. Se siente diferente. La acción es buena, pero no olvide vivir mientras está luchando. Sus ojos eran serios. Mi amiga Margarita se consumió tanto con su batalla legal que olvidó disfrutar de algo. No deje que le roben eso a usted también. 2 días después, el abogado llamó. El grupo extranjero estaba muy motivado para vender. Preferían tener 60 centavos por cada dólar ahora que perseguir a su hijo a través de jurisdicciones internacionales. Adquirimos la deuda por $108,000. Ahora está asignada oficialmente al Fideicomiso Financiero Wilson. El rastro de papel está limpio, hermético, todo legal y rastreable. Diego recibirá una notificación dentro de 48 horas de que su deuda ha sido transferida a un nuevo acreedor. Me recosté en mi silla de oficina, con los dedos entrelazados. Mi hijo me debía $75,000 y aún no lo sabía. La deuda me daba legitimidad legal, la capacidad de reclamarla, el poder de exponer su juego a los tribunales, a la familia de Valeria, a cualquiera que pudiera estar financiando su estilo de vida. Esa noche, me reuní con Elena para cenar. Un pequeño lugar italiano que ella conocía, de propiedad familiar, con manteles a cuadros y velas y botellas de vino. Hablamos sobre su difunto esposo, que se había ido hacía 15 años, y mi esposa, que había fallecido hace 8 años. El dolor compartido creó una intimidad inesperada. Mi teléfono vibró durante el postre. Mensaje de texto del abogado. Deuda adquirida. Documentos presentándose mañana. Silencié el teléfono y volví toda mi atención a Elena. Estaba describiendo una ruta de senderismo que le encantaba en las montañas rojas, sus manos moviéndose mientras hablaba, su rostro animado. Me di cuenta de que estaba genuinamente interesado, no elaborando estrategias, no conspirando, sino realmente escuchando a otra persona hablar sobre algo que le importaba. «Debería venir conmigo alguna vez», dijo ella. «El sendero no es demasiado difícil. Vistas hermosas. Me gustaría eso». Conduciendo a casa más tarde me sorprendí sonriendo. No la fría satisfacción de ganar influencia sobre Diego, sino algo más cálido, inesperado. Elena me había recordado que la vida existía fuera de esta batalla, que podía buscar justicia y aún experimentar momentos de conexión genuina, que la venganza y vivir no eran mutuamente excluyentes. La notificación de deuda llegaría a Diego mañana. Descubriría que su correa financiera ahora pertenecía a alguien que no conocía. Aún. Pero, esta noche,
Había cenado con una mujer interesante que me hizo reír y pensar, y sentir algo más que un cálculo frío. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez la mejor venganza no era solo destruir los planes de Diego, sino negarme a dejar que destruyera mi capacidad para cualquier otra cosa. 2 días después, Diego recibió la carta. Yo no estaba allí cuando sucedió, pero podía imaginar la escena perfectamente. Su cubículo de oficina. Probablemente comiendo el almuerzo en su escritorio, firmando una carta certificada sin pensar mucho en ello. Luego abriendo el sobre. Aviso de cesión de deuda. Su deuda de juego en el extranjero de $75,000, transferida al fideicomiso financiero Wilson. Wilson. Mi nombre. Mi fideicomiso. Valeria comenzó a llamar 1 hora después. 7 llamadas en 20 minutos. Estaba en el taller revisando el inventario cuando mi teléfono comenzó a vibrar como una avispa enojada. Lo levanté una vez. Vi su nombre. Lo puse boca abajo en mi escritorio. Para la 4ª llamada, estaba dejando mensajes de voz. Los escuché más tarde, oyendo su voz cambiar de cortesía cuidadosa a pánico apenas controlado. Don Arturo, por favor, necesitamos hablar sobre este malentendido. Siguiente mensaje, 10 minutos después. Don Arturo, solo estábamos tratando de ayudar. Por favor, devuélvame la llamada. Para el 7º. Por favor, podemos arreglar esto. Por favor. Los borré todos. Esa tarde, un mensajero entregó la respuesta del abogado a su petición de incompetencia. Recibí la llamada del licenciado Ricardo 1 hora después. Está hecho, dijo. Evaluaciones médicas de la doctora Serrano, la doctora Palma, y la tercera opinión del doctor Washington en el centro cognitivo. Los 3 indicando explícitamente que no hay deterioro cognitivo, más el análisis forense que prueba la falsificación de la firma y la denuncia penal presentada ante el fiscal general y el fiscal de distrito. La carta lo deja claro. Falsificar firmas en documentos judiciales es un delito grave según los estatutos revisados del Estado. Le agradecí y colgué. Luego, me senté en mi escritorio por un largo momento, mirando el calendario de pared. La audiencia judicial estaba programada para dentro de 3 días. 3 días hasta que Diego y Valeria tuvieran que explicarle a un juez por qué habían falsificado mi firma, fabricado evidencia médica e intentado robar el trabajo de mi vida. Esa noche, Elena llegó a mi casa, con una bolsa de comestibles. Habíamos planeado cocinar la cena juntos. Su sugerencia, algo sobre cómo cocinar con alguien, te dice todo lo que necesitas saber sobre ellos. Ella desempacó los ingredientes en la encimera de mi cocina. Pechugas de pollo, verduras para ensalada, hierbas frescas. Le mostré cómo sazonaba el pollo, parándome cerca detrás de ella, guiando sus manos en el cuchillo cuando preguntó cómo abrir la pechuga correctamente. Nos volvimos el uno hacia el otro en el mismo momento. Su rostro estaba a pulgadas del mío. Ninguno de los dos se alejó. «Es bueno en esto», dijo en voz baja. «¿Cocinando? ¿Estando presente? A pesar de todo lo demás que está sucediendo». Le había contado sobre la adquisición de la deuda de Diego antes, no presumiendo sino explicando mi estrategia. Ella había escuchado sin juzgar, con su mano descansando en mi antebrazo. «Se está protegiendo», había dicho. Eso no es lo mismo que crueldad. Ahora, en mi cocina con harina en sus manos y risa en sus ojos cuando accidentalmente tiré un frasco de especias, me di cuenta de algo sorprendente. No había pensado en Diego, o en el caso judicial durante casi 1 hora. El descanso más largo que mi mente había tomado en 2 semanas. Cocinamos juntos en un ritmo cómodo, chocando hombros ocasionalmente, pasando ingredientes sin necesidad de preguntar. El pollo salió perfecto. La ensalada estaba crujiente y brillante. Comimos en mi mesa del comedor, hablando de todo excepto batallas legales. Su trabajo voluntario, mis historias de reparación de autos, recuerdos compartidos de rutas de senderismo que ambos amábamos. Después de la cena, lavamos los platos uno al lado del otro. Yo lavaba, ella secaba, y le conté que Diego había recibido la notificación de la deuda. «¿Qué planea hacer con ella?», preguntó. Un tono casual enmascarando una pregunta seria. Mi mano se detuvo en el agua jabonosa. Usarla como palanca. Hacerle entender que no puede destruir a la gente sin consecuencias. Y después del caso judicial, encontré sus ojos. Aún no lo sé. Parte de mí quiere perdonarlo. Parte de mí quiere verlo fracasar. No he decidido qué parte gana. Ella tocó mi brazo suavemente.
Eso es honesto. Aprecio la honestidad. Terminamos los platos en silencio. Pero no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que no necesitaban llenar cada momento con palabras. Cuando se fue alrededor de las 10, apretó mi mano en la puerta. Nos vemos el sábado. Podríamos visitar ese jardín botánico que mencioné. Me gustaría eso. La vi alejarse y luego regresé a mi cocina. El espacio todavía olía a hierbas y limón. 2 copas de vino estaban secándose en la rejilla. Evidencia de una velada que no tenía nada que ver con venganza, o justicia, o batallas judiciales. Evidencia de que todavía era capaz de algo más que cálculo frío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del abogado. Diego y Valeria recibirán el aviso de denuncia penal mañana por la mañana. Espere reacciones. Dejé el teléfono a un lado y caminé hacia mi ventana trasera. El desierto se extendía oscuro más allá de mi patio. Luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Que entren en pánico, pensé. Que entiendan cómo se siente ver tu vida desmoronarse debido a las decisiones de otra persona. Pero parado allí en mi cocina que todavía llevaba el calor de la risa de Elena, me di cuenta de algo inesperado. Su pánico no me dio la satisfacción que había anticipado. Lo que me dio satisfacción fue la cena de pollo. El lavado de platos compartido. El silencio cómodo. La venganza era necesaria. Pero no era suficiente. Estaba aprendiendo la diferencia. 4 días después, el sábado por la mañana, observé a través de mi ventana delantera cómo el auto de Diego entraba en mi camino de entrada. Había estado tomando café, disfrutando de la tranquilidad antes de que Elena y yo debiéramos visitar el jardín botánico. Ahora dejé la taza con cuidado y observé. Valeria estaba sentada en el asiento del pasajero, sus hombros subiendo y bajando con respiraciones profundas, componiéndose. Diego revisó su reflejo en el espejo retrovisor, ajustándose el cuello. Se estaban preparando para una actuación. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz. El estado era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara. Lo probé brevemente, diciendo mi nombre, reproduciéndolo. Audio claro. Comencé una nueva grabación y deslicé el teléfono en el bolsillo de mi camisa, con el micrófono hacia afuera. Luego, abrí la puerta. «Papá». Diego trató de sonreír. No llegó a sus ojos. «¿Podemos hablar, por favor?» Me hice a un lado, dejándolos entrar. Nos acomodamos en mi sala. Yo en mi sillón. Ellos en el sofá frente a mí. Valeria sostenía un pañuelo. Diego se sentó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Don Arturo, cometimos errores terribles». La voz de Valeria temblaba. Teníamos miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que le pasaría al negocio familiar. Lo abordamos todo mal. No dije nada. Solo observé. Diego se inclinó hacia adelante. «Papá, sé lo que dicen los documentos, pero no era para lastimarte. Pensamos que estábamos protegiendo los activos familiares. Debería haber hablado contigo directamente. ¿Así que solicitar la tutela era protección?» Mi voz era plana, sin emoción. Estábamos tratando de ayudar. Las lágrimas de Valeria llegaron a tiempo, pero noté que había estado sosteniendo el mismo pañuelo durante 10 minutos sin usarlo realmente. «Estás solo, manejando todo tú mismo. Pensamos que lo tomarías todo sin preguntar». Silencio. Los ojos de Diego se dirigieron a Valeria, de vuelta a mí, buscando señales de ablandamiento que no llegaron. 40 minutos de esto. Disculpas que sonaban ensayadas. Explicaciones que cambiaron de malentendido a preocupación por tu bienestar, a justificaciones cada vez más desesperadas. Me senté perfectamente quieto, con las manos descansando en los reposabrazos. Ocasionalmente asentía levemente, animándolos a seguir hablando. Llenaron cada silencio, cada palabra hundiéndolos más profundamente. Valeria caminaba ahora, frustrada por mi falta de respuesta. Su narrativa cuidadosamente construida se estaba agrietando. «No queríamos engañarte», estalló de repente. «Solo pensamos que nos darías el negocio tú mismo. Estás envejeciendo y somos familia». Tenía sentido. ¿Por qué luchar contra nosotros cuando podrías haber hecho la transición pacíficamente? Ahí estaba. La verdad, bajo la actuación. Diego trató de recuperarse. «Necesitábamos el dinero tan desesperadamente, ¿no entiendes? La presión bajo la que hemos estado». Me puse de pie. «La audiencia judicial es en 3 días. Pueden explicarle todo esto al juez».
Estoy seguro de que encontrará su razonamiento convincente. El rostro de Valeria se puso blanco. Don Arturo, por favor. Creo que deberían irse ahora. Se fueron. Diego miró hacia atrás una vez desde la puerta, abriendo la boca como si pudiera decir algo más. Luego simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Me quedé en mi puerta durante varios minutos después de que se alejaron, mirando la calle vacía. Luego caminé a mi oficina. Conecté mi teléfono a mi computadora y respaldé la grabación en 3 ubicaciones. Disco duro. Almacenamiento en la nube. Unidad USB. En mi caja fuerte. Sus propias palabras admitiendo que esperaban que simplemente entregara mi negocio. Que habían necesitado el dinero lo suficiente como para cometer fraude. Elena llegó 1 hora después. Todavía estaba en mi oficina cuando ella llamó. «Hola», dijo, leyendo mi rostro de inmediato. «¿Qué pasó?» La llevé a mi patio trasero en lugar de sugerir que nos fuéramos al jardín botánico. Nos sentamos a la sombra con vistas al paisaje desértico. No hablé al principio. Ella tampoco. Solo existimos en un silencio compartido. Finalmente, le conté sobre la visita de Diego y Valeria. Luego le puse la grabación. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, tomó mi mano. «Podría haber gritado», dijo en voz baja. «Podría haber dicho cosas horribles. No lo hizo. Dejó que se condenaran con sus propias palabras. Estoy orgullosa de usted». Quería gritarles. Mi voz estaba tensa. Decirles exactamente lo que pienso de su traición. Pero no lo hizo. Porque usted es mejor que ellos. Algo en mi pecho se aflojó. Elena lo vio. El momento que había estado manteniendo unido a través de pura voluntad. De repente, seguro para desmoronarse ligeramente, ella se acercó más en el banco del patio. No tiene que ser fuerte cada segundo. Conmigo no. La miré entonces. Realmente la miré. La plata en su cabello atrapando la luz del sol. La bondad en sus ojos que no provenía de la ingenuidad, sino de haber visto suficiente de la crueldad de la vida para valorar sus raros momentos de ternura. «Gracias», dije, «por estar aquí, por entender por qué tuve que dejar que se ahorcaran solos». «Entiendo la justicia», respondió ella. «Entiendo los límites. Y entiendo que usted es uno de los buenos, Arturo Wilson». Nos sentamos allí durante otra hora, hablando y no hablando, su mano en la mía. En algún momento, le conté sobre mi esposa, cómo murió hace 8 años, cómo pensé que esa parte de mi vida había terminado. «Tal vez no tenga que ser así», dijo Elena suavemente. Me volví hacia ella. Ella se volvió hacia mí. Y entonces nos estábamos besando. Fue suave, tentativo. 2 personas que habían olvidado cómo se sentía esto y lo estaban redescubriendo juntas. Cuando nos separamos, ella sonrió. «He querido hacer eso desde el club de golf. ¿Por qué no lo hizo?» Tenía suficiente sucediendo. Quería esperar hasta que tuviera espacio en su vida para algo bueno. Toqué su rostro. «Tengo espacio ahora». La audiencia judicial era en 3 días. Diego y Valeria enfrentarían a un juez con sus documentos falsificados y evidencia fabricada. Tenía informes médicos, análisis forenses, admisiones grabadas y una denuncia penal presentada ante el Estado. Pero sentado en mi patio con la mano de Elena en la mía, probando su beso en mis labios, me di cuenta de que la victoria más importante no estaba en esa sala del tribunal. Estaba aquí, ahora, reclamando mi capacidad de conexión, de ternura, de esperanza. Diego había intentado quitarme la vida. En cambio, había encontrado una nueva razón para vivirla. 3 días después, subí los escalones del tribunal con el licenciado Ricardo a mi izquierda y Elena a mi derecha. Lunes por la mañana, 10 en punto. El edificio se alzaba contra un cielo sin nubes. «¿Listo?», preguntó el abogado, ajustando su maletín. Elena apretó mi mano. Asentí. Pasamos por seguridad. Navegamos por pasillos que resonaban con nuestros pasos y encontramos la sala 4C. Diego y Valeria ya estaban sentados en la mesa del peticionario con su abogado, un hombre de aspecto nervioso llamado David Chen, que seguía barajando papeles como si pudiera reorganizarlos en un caso ganador. La jueza Patricia Hernández entró exactamente a las 10. 50 y tantos años, ojos agudos, actitud sensata que me recordó a mi mejor maestra de secundaria. Revisó el expediente del caso brevemente, luego levantó la vista. «Procedamos. Licenciado Chen, su cliente presentó esta petición de tutela. Presente su caso». Chen se puso de pie,
aclarándose la garganta. Su señoría, creemos que el señor don Arturo Wilson requiere asistencia para administrar sus asuntos. Si bien las evaluaciones médicas recientes muestran competencia actual, nos preocupan los patrones a largo plazo ¿Patrones a largo plazo documentados dónde? Interrumpió la jueza Hernández. Bueno, es decir, tenemos testimonio de testigos que... ¿De quién? Chen vaciló. El peticionario y su esposa observaron comportamientos preocupantes. ¿El mismo peticionario que se beneficiaría financieramente de esta tutela? El tono de la jueza podría haber cortado vidrio. Continúe. Miré a Diego al otro lado de la sala. Su mandíbula estaba apretada con fuerza. Valeria miraba fijamente la mesa. El licenciado Ricardo se puso de pie cuando llegó su turno. Presentó la evidencia metódicamente, como repartiendo cartas en una mano ganadora. Evaluaciones médicas de 3 médicos independientes. La doctora Serrano, la doctora Palma, el doctor Washington. Cada informe explícito. Ningún deterioro cognitivo en absoluto. Luego el análisis forense de documentos. El abogado mostró la firma falsificada junto a mis firmas genuinas en la pantalla de la sala del tribunal. Incluso yo podía ver la diferencia. El ángulo incorrecto en la A, la presión ligera en la pluma. Licenciado Chen, dijo la jueza Hernández, estudiando la comparación, su cliente presentó un formulario de consentimiento con lo que su propio testigo experto ahora admite que parece ser una firma falsificada. ¿Cómo explica esto? Chen tartamudeó. Su señoría, puede haber habido confusión administrativa. Tal vez el señor Wilson firmó un documento diferente y... La confusión administrativa no explica a 3 analistas forenses diferentes, todos concluyendo que esta firma es fraudulenta. Ella miró al licenciado Ricardo. ¿Hay más? Sí, su señoría. Una grabación de audio hecha legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte del Estado. Vi los ojos de Diego cerrarse mientras el abogado la reproducía. Los altavoces de la sala transmitieron cada palabra. La voz de Valeria. No queríamos engañarte. Solo pensamos que nos darías el negocio tú mismo. Estás envejeciendo y somos familia. Tenía sentido. La voz de Diego. Necesitábamos el dinero tan desesperadamente. ¿No entiendes? El silencio después de que terminó fue absoluto. La jueza Hernández se quitó las gafas, las limpió lentamente. Las reemplazó. Cuando habló, su voz era fría y precisa. Esta petición se desestima con perjuicio. Señor Wilson, me disculpo porque el tiempo del tribunal se desperdició con este asunto. Señor Diego Wilson, se le ordena pagar los costos legales de los demandados en su totalidad. $15,000. Además, estoy enviando esta evidencia al fiscal del condado para la revisión de posibles cargos penales. El mazo bajó. Caso cerrado. Me puse de pie. Estreché la mano del abogado. Elena me sonrió. No triunfante. Simplemente presente. Caminamos hacia la salida juntos. Detrás de nosotros escuché la silla de Diego raspar hacia atrás. Pasos. Su voz, fuerte y desesperada en el pasillo del tribunal. Papá, espera. Seguimos siendo familia. No puedes simplemente cortarnos. Papá, no me di la vuelta. La mano de Elena estaba en la mía, firme y cálida. Siga caminando, dije en voz baja. Seguimos caminando. En el estacionamiento, me detuve junto a mi camioneta y miré hacia el edificio. Diego estaba parado en los escalones del tribunal, Valeria tirando de su brazo tratando de alejarlo. Se veía pequeño desde esta distancia. Derrotado. No sentí triunfo, ninguna satisfacción en su fracaso. Solo alivio de que había terminado. Elena se apoyó contra mí. ¿Cómo se siente? Cansado, dije honestamente. Y listo para comenzar a pensar en algo más que casos judiciales. Bien. Ella besó mi mejilla. Porque tengo algunas ideas sobre eso. Condujimos a casa a través del tráfico del mediodía. Y por primera vez, en semanas, no pensé en venganza o justicia o estrategias legales. Pensé en lo que venía después. Lo que quería construir en lugar de lo que necesitaba proteger. La guerra había terminado. Había ganado. Ahora necesitaba averiguar qué significaba realmente la victoria. A la mañana siguiente de la audiencia, reuní a mis 3 gerentes principales en mi oficina. Paco Rodríguez, que había estado conmigo durante 12 años. Lisa Chen, gerente de operaciones por 8. Tomás, supervisor de repuestos por 6. Me estoy retirando un poco, les dije. No vendiendo. No cerrando.
solo dando un paso atrás. Paco sonrió. Ya era hora, jefe. Construí este negocio durante 35 años. Ha sido mi vida. Pero me di cuenta de algo recientemente. No debería ser mi vida entera. Ustedes manténganlo funcionando. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Ya había contratado a un gerente profesional a través de las conexiones del licenciado Ricardo, alguien para manejar las operaciones diarias, mientras yo hacía la transición a un rol de consultoría, disponible para decisiones importantes, pero ya no gestionando cada detalle. Caminé por el taller esa tarde, deteniéndome en cada bahía para estrechar la mano de los mecánicos, que habían trabajado para mí durante años, algunos durante décadas, agradeciéndoles, explicando que los salarios y beneficios no cambiarían, viendo su preocupación transformarse en felicidad genuina por mí. 2 días después, me reuní con Diego en un café en las afueras de la ciudad, territorio neutral, una mesa de esquina junto a la ventana donde podíamos hablar en privado. Llegó 10 minutos tarde, luciendo agotado. La arrogancia confiada que recordaba se había ido, reemplazada por alguien que había perdido todo y lo sabía. Tenía 3 documentos listos. Deslicé el primero sobre la mesa. Perdón de deuda. Los $108,000 que pagué por tu deuda en el extranjero. Perdonados. Sus ojos se abrieron. El segundo documento. Un cheque por $50,000. Pagadero a tus acreedores. No a ti directamente. Para borrar tus otras obligaciones. Él lo alcanzó. Sostuve el tercer documento. A cambio, prueba de inscripción en un programa certificado de tratamiento de adicción al juego, más empleo documentado dentro de 60 días. Deslicé el papel final. Y esto. Mi plan patrimonial actualizado. Él lo leyó. Su rostro se puso blanco. ¿Estás dejando todo a una organización benéfica? La Fundación de Apoyo a Personas Mayores del Desierto. Gente que necesita ayuda. No gente que trató de robarme. ¿Me estás cortando completamente? Su voz se elevó. Después de todo, estás destruyendo nuestra familia. Yo no destruí nada. Tú hiciste eso cuando intentaste que me declararan incompetente. Te estoy dando más de lo que mereces. Tómalo, o enfrenta un proceso penal. Tu elección. La ira se drenó de él como aire de un neumático pinchado. Miró los documentos, con las manos temblando. ¿Y si fallo? ¿Qué pasa si no puedo? Entonces fallas. Pero fallarás como tu propio hombre, no como alguien esperando a que su padre muera para poder heredar el trabajo de su vida. Firmó. Los 3 documentos. Su firma no se parecía en nada a la falsificación que había presentado ante el tribunal. Más pequeña, derrotada, pero genuina. Salí del café, más ligero que cuando había entrado. Ese capítulo estaba cerrado. Diego tenía la oportunidad de reconstruir su vida bajo sus propios términos. Si la tomaba o no, ya no era mi responsabilidad. 2 días después, Elena y yo cargamos su sedán con bolsas de fin de semana y una hielera con sándwiches. Llevábamos su auto, no mi camioneta. Una elección deliberada. ¿Listo para una aventura?, preguntó, deslizándose en el asiento del conductor. Más que listo. Condujimos hacia el oeste, hacia la costa. La mano de Elena descansaba en mi rodilla mientras veía el desierto dar paso a las colinas. Nos detuvimos para almorzar en el camino. Cambiamos de conductor, y ella se durmió en el asiento del pasajero en algún lugar pasando la frontera estatal. Miré su rostro tranquilo. Luego de vuelta al camino por delante. Esta era la primera vez en semanas que pensaba en el futuro en lugar del pasado. Llegamos a la costa al final de la tarde, y encontramos un pequeño hotel cerca de la playa. A medida que se acercaba el atardecer, caminamos hacia la playa, sin zapatos, pies en el agua fría del mar, las olas rompiendo alrededor de nuestros tobillos. Elena se apoyó contra mi hombro. Hizo lo correcto, dándole una oportunidad, pero no rescatándolo. Seguía pensando en lo que dijiste, sobre tu amiga Margarita, cómo la lucha casi la consumió. No quiero ser consumido, quiero vivir. Ella apretó mi mano. Entonces vivamos. El sol descendió en el océano, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. Miré el horizonte y entendí con absoluta claridad. Ganar no se trataba de derrotar a Diego. Se trataba de reclamar mi derecho a elegir mi propia vida. Había protegido lo que había construido, asegurado mi legado, dado a mi hijo una oportunidad de redención mientras mantenía límites que honraban mi propio valor. Pero la verdadera victoria era estar aquí con Elena.
sintiendo el rocío del océano en mi rostro, planeando viajes por carretera y cenas tranquilas, y mañanas de domingo perezosas en lugar de estrategias judiciales y recolección de pruebas. La verdadera libertad no se trataba de destruir a las personas tóxicas. Se trataba de elegir alejarse de ellas y caminar hacia algo mejor. ¿Qué está pensando?, preguntó Elena. La acerqué más. Que pasé 2 meses luchando por la justicia, y gané. Pero esto, ahora mismo, así es como se siente realmente ganar. Ella sonrió. Bien, porque esto es solo el comienzo. Las olas rompieron, el sol se puso, el océano se extendía interminable ante nosotros. Y en algún lugar detrás de mí, la ciudad del desierto y todas sus batallas se sentían muy, muy lejanas. Había sobrevivido a la traición de mi hijo, construido defensas, luchado en la corte, ofrecido misericordia con límites. Ahora era libre de hacer lo único que realmente importaba: vivir bien. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.